Cordial saludo para todos. Vamos a continuar con números índices. En esta ocasión vamos a desarrollar un ejercicio de índice de precios del consumidor, el IPC, y vamos a calcular la inflación. El ejercicio dice, se tiene la siguiente tabla de precios para 3 años. Se supone que se tiene 30 unidades de alimentos, 40 para vivienda, 25 para vestido y calzado y 5 para enseñanza y cultura. A. Calcular el IPC tomando el año base como el año 0. Y B. Calcular la inflación del año 1. El ejercicio nos da entonces los bienes y servicios, alimentos, vivienda, vestido y calzado, enseñanza y cultura. Y nos dan los precios para el año 0, para el año 1 y para el año 2. Para calcular el IPC vamos a hacer uso de esta fórmula. IPC del periodo 1 va a ser igual al precio de la canasta del año 1 dividido entre el precio de la canasta del año 0 por 100. Una vez calculado el IPC, pasamos a calcular la inflación a través de esta ecuación. Inflación es igual al índice de precios al consumidor del periodo 1 menos el índice de precios del consumidor del año base dividido sobre el índice de precios al consumidor del año base multiplicado por 100. El IPC es un indicador que mide la variación de precios de una canasta de bienes y servicios representativos del consumo de los hogares de un país. Y la inflación en términos generales es la variación del nivel de precios de una economía. Para llegar a este cálculo vamos a necesitar las siguientes columnas adicionales. Entonces, tenemos aquí que vamos a multiplicar la cantidad por el precio del año 0. Vamos a multiplicar la cantidad por el precio del año 1 y vamos a multiplicar las cantidades por el precio del año 2. Recuerden que las cantidades varían de acuerdo a los bienes y servicios. Alimentos, dice el ejercicio que son 30 unidades. Vivienda, 40. 25 para vestido y calzado. Y 5 para enseñanza y cultura. Entonces vamos a proceder a hacer esos cálculos. Es decir, vamos a calcular el precio de la canasta para cada uno de los periodos dados. Aquí entonces, si estamos calculando alimentos, la cantidad son 30 unidades de alimentos. Lo multiplicamos por el precio de alimentos. Y ya tenemos que nos da 9.000. Ahora, para calcular la vivienda, entonces hacemos lo mismo. Vamos a multiplicar ahora 40, que es para vivienda. La multiplicamos por el precio que es. Y para vestido y calzado procedemos igual. Entonces, para vestido y calzado tenemos que son 25 unidades que las voy a multiplicar por el precio de 800. Y calculamos, por último, enseñanza y cultura. En enseñanza y cultura tenemos 5, que es la cantidad, por el precio que es 150. Y ya tenemos entonces todos los valores de esta columna para el periodo 0. Ahora simplemente procedemos a calcular su sumatoria. Vamos a calcular cuál es el precio de la canasta del periodo 0. Y ya tenemos el valor de la canasta para el año 0, que es 49.750. Y ahora pues entonces vamos a calcular el
el precio de la canasta para el periodo 1 y el periodo 2. Aquí lo único que debemos hacer es arrastrar ya esta fórmula que tenemos aquí. Igual hacemos para vivienda, vestido y calzado, y enseñanza y cultura. Ahora simplemente lo único que vamos a hacer es calcular las sumatorias de esos valores. Y ya tenemos entonces las sumatorias y valores de esas columnas. Ahora vamos a pasar a calcular el IPC del periodo 1, que va a ser igual. Dicen que es el precio de la canasta del año 1, que es 52.375, dividido entre el precio de la canasta del año 0. Y esa división la multiplicamos por 100. Y de esa manera ya tenemos el índice de precios para el año 1, el periodo 1, que nos da 105.28. Ahora, con el índice del periodo 1, procedemos a calcular la inflación. La inflación nos dicen que es igual al índice de precios del periodo 1, que es 105.28 menos el índice de precios del periodo base. Como el año 0 es el periodo base, entonces ese índice vale 100. Y a esa resta la dividimos entre 100 y multiplicamos por 100. Este valor lo multiplicamos por 100. Entonces vamos aquí a y entonces nos da que la inflación es de 5.2764. O sea, 5.28. Esa es la inflación. Eso quiere decir que la economía de esta canasta pues aumentó 5.28% en el año 1 respecto al año 0. Esa es la interpretación de la inflación. Ahora bien, ustedes pueden continuar con el ejercicio desarrollando el índice de precios para el periodo 2, que lo único que van a tener que hacer entonces, el precio de la canasta del año 2 lo van a dividir sobre el precio de la canasta del año 0 multiplicado por 100 y con eso van a obtener el índice. La inflación entonces para el periodo 2, fíjense que va a ser entonces, inflación va a ser igual al IPC del periodo 2, aquí 2, menos el IPC del periodo 1 dividido sobre el IPC del periodo 1 por 100. Cuando hagan ese cálculo, obtienen la inflación del periodo 2 comparada con el periodo inmediatamente anterior, que es el periodo 1. La inflación siempre se calcula, siempre se compara con el periodo inmediatamente anterior. Esa es la forma como se desarrolla. Entonces, con eso, doy por terminado el ejercicio. Hasta pronto.